Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presenta. México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. 1 de cada 1000 sí lo denuncia. Entonces es muy poca la justicia también que se hace en estos temas. Ahora hay otra modalidad de hacer el abuso sexual, que es de manera virtual. Es 4 veces más probable que un niño con discapacidad sea víctima de un abuso sexual infantil que un niño que no tiene una discapacidad. El poder empezar la conversación sobre este tema puede marcar mucho la diferencia. Realmente los niños no tienen la capacidad para inventar un abuso sexual infantil. Y vemos el abuso muchas veces con una diferencia de 3, 4 años sobre un niño chiquito, pues ya el de 12, 13 que ya quiere de alguna forma experimentar otras cosas. O sea, me estruja, yo me estrujo para que me soltara. No dijo nada más actuó con manos. ¿Abusó de ti chica, o fue nada más sí, tocamientos, corazón? ¿Cuántos años todo tenías, duele, corazón? mucho años. Me dice entre sueños y despierta que no le gustaba que su papá no tocara. Su papá le decía tocamientos. No pude conciliar ya más el sueño. No, mijita, ya me imagino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias por acompañarme y por favor manténganse con nosotros porque va a ser una hora muy interesante, algo que le vamos a dedicar a estar actualizados, estar al tanto de un tema que es impactante, que es un tema preocupante y que creo que todos de alguna forma podemos poner un granito de arena para que las cosas se corrijan. Y voy a hablar pues del abuso infantil, un tema que también muchas veces no queremos tocar o las personas que han pasado por una situación así tratan de ocultarlo y muchas cosas más. Y por eso, pues quisimos invitar a un especialista para que nos diga verdaderamente detrás de esta sombra todo lo que está sucediendo. Está con nosotros la licenciada Maylén Muñoz. Hola Maylén, ¿cómo estás? Hola Judith, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, corazón. Y me gustaría, para iniciar, obviamente, que la gente sepa la preparación que hay detrás de toda esta búsqueda de información que tú tienes. Tú eres psicóloga y además... Sí, así es. Actualmente, aparte, estudio una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, que es un enfoque que yo utilizo en mis sesiones terapéuticas. Y también tengo 2 diplomados, uno en prevención del abuso sexual infantil y otro en sexología educativa. ¿Por qué escogiste esto, Maylén? Yo estudié en la Universidad de Monterrey y mis prácticas clínicas en la carrera fueron orientadas totalmente al abuso sexual infantil. Estuve como practicante en Corazones Mágicos, que es una asociación que se dedica completamente tanto a la prevención como a la atención de víctimas de abuso sexual infantil. Entonces, desde ahí empecé a emocionarme con este tema y a sensibilizarme con la importancia de hablarlo, de normalizar no el abuso, sino el hablar del abuso. De que conozcamos que es mucho más frecuente de lo que pensamos y que hay muchas maneras de prevenirlo y de crear espacios seguros para los menores. Y pareciera mentira, fíjate, porque ahora que hay demasiada información en donde podemos ver la gran diferencia de generación en generación de cómo fue la conducta cambiando dentro de una familia, lo que ahora pareciera ser que dijeras, bueno, pues ya los niños saben todo, pero pareciera que no, siguen siendo sorprendidos por familiares no pues buenos o por estos chantajes emocionales y las estadísticas seguramente no nos van a dejar mentir. ¿Cómo está nuestro estado? Vamos a decir que de aquí para el mundo, pero ¿cómo están las estadísticas? Mira, la verdad es que las estadísticas son totalmente preocupantes. En primer lugar, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. ¿Pero cómo? Sí, entonces, personas que nos escuchen, que también vivan en México, ¿cuándo se les ha hablado del tema? La verdad es que nunca. O sea, yo he trabajado en colegios y nunca se menciona del tema. Pero es tan frecuente y estamos en el país donde más sucede que debería de haber muchos espacios hablando de la prevención de este tema. Ahora, fíjate que ahorita que estamos hablando de estadísticas, me llama la atención también, porque como es un tema, vamos a hablar, a ver, voy a hacer una comparación un poco tonta, pero para que me traten de entender el punto. Si hablamos de estadísticas, por ejemplo, de choques, pues todo mundo denunciamos un choque. Claro. Entonces es como muy real. Pero cuando hablamos de abuso infantil, muchas veces esta información se calla.
Ujú. se oculta. Entonces, ni siquiera podemos llegar a pensar, sacándonos un primer lugar a nivel nacional, que esto sea la totalidad de los casos, ¿verdad? Sí, mira, la estadística dice que solamente 1 de cada 10 personas que sufren un abuso sexual Ujú. infantil lo va a hablar. Solamente 1 de cada 10 niños o niñas. Entonces, Qué realmente es terrible. muy poco los que se atreven a hablarlo. Y también 1 de cada 1000 sí lo denuncia. Ujú. Entonces, es muy poca la justicia también que se hace en estos temas. También tratando de definir dónde está el mayor problema. Esto se pudiera considerar que está más localizado en clases sociales bajas o es indistinto en todos los ámbitos. Es Dime. completamente indistinto. Este no es un tema de clases sociales, no es un tema de ricos, no es un tema de gente en pobreza, para nada. Es un tema donde sucede en cualquier clase social y también en cualquier ámbito, o sea, religioso, educativo, familiar, guarderías. Ujú. Es un tema en que nos afecta a todos. Ahora, pareciera ser que esto ha ido en crecimiento. ¿A qué lo atribuyes tú? Mira, Judith, es un tema que siempre ha existido, que a lo mejor ahorita ya hay más visibilidad, pero también cada vez hay nuevas maneras en las que se puede presentar el abuso. O sea, por Sí. ejemplo, existe el abuso sexual con contacto, sin contacto y también el virtual. A ver, Entonces, explícame. mira, pues bueno, empezamos diciendo que el abuso sexual es cualquier situación en el que un menor es usado con fines sexuales. Puede ser de parte de un adulto o también de un niño, que puede ser de la edad o mayor que Ajá. el que lo sufre. Ajá. Y bueno, puede ser con contacto, que puede ser tocamientos, caricias, masturbación, penetración. Y también sin contacto, que es pedirle que se desnude con una intención erótica, exponerlos a pornografía en una edad no apropiada, Sí, tener relaciones sexuales frente al menor y que él esté como observador, sí. desnudarse delante de un menor y que sea con fines de que él esté como observador. O que lo minimicen, porque al cabo Ujú. está chiquito. Al cabo no sé. No lo ve mal, o Ajá. sea, no tiene la malicia. Y yo quiero que tú nos ayudes a orientar a estos nuevos padres para que no sucedan estas cosas que a veces por costumbre se tomaba, ¿verdad? Ujú. O sea, cuando yo te hablaba de clases sociales, porque yo recuerdo cuando era joven, muy joven, que uno escuchaba que a veces los abusos se propiciaban porque pues en una casa en donde era un solo cuarto, en donde precisamente la mamá se desnudaba o el papá tenía relaciones con la mamá, y ahí estaba toda la cantidad de hijos escuchando sonidos que no deberían y cosas así, propiciaba que sucedieran cosas, pero tú me estás aclarando que desgraciadamente y por lo que tú has vivido y escuchado, esto hay un sinfín de razones o de casos que pasan en cualquier tipo de casa. Así es, completamente. Y ahora hay otra modalidad de hacer el abuso sexual, A ver. que es de manera virtual. Ahorita hay un fenómeno que es muy conocido y que es importante que todos hablemos de él, que es el grooming, Ajá. que es cuando un adulto se hace pasar por un niño Ujú. con intención de satisfacerse sexualmente. Y con esto también se usa de manera incorrecta la inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, editan la voz para parecer un niño, editan sus fotografías y sus caras con tal de parecer un menor. Sí. Y pues bueno, aquí hay varias señales de alerta que como padres pueden decir, mi hijo está cerca de eso o no. Una alerta como muy notoria es que al menor le empiecen a llegar regalos que no saben de dónde vienen los papás, porque esta persona se acerca con niños que a veces sucede que generalmente son niños como bulleados y que Conocen el perfil. conocen el perfil de que a lo mejor tiene pocas habilidades sociales. Entonces, su manera de conectar es a través de redes sociales. Puede ser por medio de TikTok, por medio de videojuegos, por medio de redes sociales. Entonces, sí es algo muy triste que Sí, porque ahorita, para mí como mamá yo puedo decir, mi hijo está jugando tal cosa y lo dejo, hijo, nada más vas a jugar 1 hora, ahí ¿verdad? Y tranquilo. Y luego resulta que poco a poco esta persona está sembrando en la mente de mi hijo
cosas no adecuadas, ¿verdad? Sí, sobre todo les crea ese vínculo de confianza como de una amistad, porque como se hacen pasar por niños y Sí. luego ya les empieza a pedir contenido sexual, y a manipular, ¿no? Entonces, sí es una situación muy triste que ahorita ya el agresor no tiene que estar en la misma casa, Judith, sino... Me decías ahorita de regalos, ¿cómo? ¿Regalos cómo? Sí, por ejemplo, en algunos videojuegos se utiliza mucho que al ganar alguna competencia o algún torneo se llevan algún premio, ¿no? Sí. Entonces, a veces los papás pueden creer que si les llega algún regalo a casa es porque ganó un premio en un videojuego. Pero también pudiera ser que está en contacto con alguien desconocido que se está pasando a ser por un amiguito de la misma edad, cuando Sí. en realidad es un adulto que está tratando de crear un vínculo más fuerte y de esa manera poder manipular el abuso. Y hemos visto casos de Ujú. muchachos que de repente dicen, oye, desapareció y tratan de averiguar sus últimos movimientos a través de la computadora y es donde después suceden cosas muy trágicas porque Ujú. pues son niños secuestrados o vayan ustedes a saber las consecuencias. Y luego, ahorita me hiciste recordar también una campaña que me encanta verla en Estados Unidos en donde precisamente policías o agentes especializados, que me imagino que hay psicólogas como tú ahí en ese grupo, en donde se hacen pasar precisamente para tratar de capturar Ajá. a estas personas, porque fíjate, todo es un juego mental, tanto el agresor que está buscando a esos niños con ese perfil, como en este caso los policías que están tratando de detectar Cacharlos. a este agresor para hacerle una trampa y los han encontrado, o sea, porque Ujú. se citan en cierto lugar y todo, y ahí cae la persona, en este caso, pues pedófilo, ¿no? Que está Así es. tratando de abusar de un menor. Ujú. Oye, May, y bueno, hablábamos ahorita que me decías también ciertas conductas para las mamás que muchas veces con esta prisa que todo el mundo trae o en este estado que luego hace algunos años estábamos batallando con el agua y se te hace fácil decir, métanse a bañar y ahí va todos los huerquillos. ¿A qué edad es que uno debe de cuidar más la intimidad de un niño? O sea, ¿cuándo hacen conciencia de sus órganos sexuales o de esta curiosidad que es normal que la tengan los niños? Mira, este tema está muy relacionado con la educación sexual de manera integral. Entonces, la educación sexual abarca todas las etapas del desarrollo de la persona, desde que son muy bebés, explicarles, pues bueno, la parte de higiene de sus partes, y ya cuando van creciendo, cuando empiezan a tener noción de varias palabras, empezar a educar en esa parte, ¿ok? De, bueno, hay partes que son privadas y que esas, ni aunque estemos jugando, se pueden tocar. Entonces, al igual que se le explica de, bueno, debes de tener prudencia en ciertas pláticas o en ciertos contextos, también en O sea, a la par que se educa en otros ámbitos de la vida. Sí, de educación y que el niño sea bien portado y todo eso, Ajá. es importante reforzarle su seguridad sobre su Y su autocuidado. sexualidad, Ujú, ¿verdad? Así es. Y entonces en ese momento en donde el niño tiene curiosidad de, pues obviamente, ¿verdad? Hombre, mujer y por qué yo tengo y la otra no tiene, detectar si el niño tiene más allá de una curiosidad normal, pudiera ser, o sea, ¿qué te gusta? ¿6 años, 7 años? Pues mira, Judith, o sea, también ahorita está muy común el uso de la pornografía y creo que es un tema en el que todas y todos debemos de estar informados, que ahorita los niños pueden estar pues muy sobreestimulados en este tema más de lo que podemos pensar. Que Es muy acelere. importante que desde pequeños se les empiece a hablar a ese tema con normalidad. Estas son tus partes, las puedes cuidar de esta manera, las puedes limpiar de esta manera, para que también el niño, si tiene alguna pregunta de respecto a cómo vivir sanamente o no su sexualidad, se pueda acercar con papás, Uh-huh. se pueda acercar con alguien que ya les ha hablado antes del tema, porque si nunca nadie le ha dicho nada, Uh-huh. pues va a seguir buscando en internet y en internet y en internet. Fíjate que mi hija, que yo tengo 4 nietos, pero mi hija tiene 3 y a mi nieto, que yo creo que la edad de 7 años más o menos, lo mandó a un curso precisamente de conocimiento sexual. Ujú. Porque luego también acuérdense que nosotros venimos de una generación en donde pues hasta le hablabas con ciertas palabras, si quieren ustedes, chuscas, diminutivas, inventadas de los órganos sexuales y muchas veces pues eso también confunde a la criatura, ¿no? Ujú. Cuando es mejor
creemos que ahora ya conozcan bien por su nombre completo y tal cual, Así es. para que no haya confusión en cuando el niño te quiere dar una información, pues que se entienda claramente qué es lo que le está sucediendo. Porque luego también, May, vienen mucho, vamos a decir ahora sí que como la pandilla, ¿no? Se juntan los niños y a veces el chiquito, pues de alguna forma es la referencia de los grandes y ahí vemos el abuso muchas veces con una diferencia de 3, 4 años sobre un niño chiquito, pues ya el de 12, 13 que ya quiere de alguna forma experimentar otras cosas y se aprovechan del chiquito. Ujú. ¿No es así? Así es. Sí, por eso es un tema que es importante que en todas las edades se empiece a prevenir. Hay muchas maneras de hacerlo y dependiendo de la edad, con los más pequeños se pueden utilizar cierto tipo de cuentos de que ellos son capaces de decir que no, que hay secretos seguros y buenos, como que se está organizando una fiesta sorpresa por un cumpleaños, Ajá. pero que también hay secretos Que no deben de ser. que son malos y que ponen en riesgo su seguridad. Ajá. Entonces, con esas pequeñas cosas, desde que son muy pequeños, pueden ir desarrollando como herramientas de protección ante este tipo de situaciones. Ajá. Danos un panorama, porque muchas veces, según el momento en que esté viviendo cada persona que nos está viendo, por ejemplo, para una chica que apenas se va a casar o para una mamá joven o para una abuelita, como en mi caso, estamos a veces un poco como que alejados de la realidad actual. Dame un panorama de qué es lo que tú has visto, o sea, cómo podemos detectar cuando un niño ya está siendo maltratado, ya ha sido abusado y que a lo mejor no se atreve todavía a decir o acercarse con sus papás o con su familiar de lo que le ha sucedido. Mira, el abuso sexual tiene distintas secuelas y es bien importante siempre recalcar que cada niño o niña puede tener como su proceso, tanto como para hablar, hay unos que inmediatamente lo dicen y hay otros que años después. Entonces, voy a hablar como de secuelas generales, pero la verdad es que cada caso es distinto y tiene su diferente tiempo de expresar los síntomas. Se puede observar de distintas maneras. A nivel como físico, pudiera haber como un descontrol en la parte de esfínteres, o sea, que ya lo haya controlado. O sea, que no se antes, hacía en la cama y ahora ya se hace. y ahora otra vez. Ajá, Así ajá. es. Ok. Ese puede ser un síntoma. Otro síntoma es que de no nunca tocarse como para rascarse o así, que empieza a tener este tipo de conductas. A nivel social, puede suceder aislamiento, miedo a algún sexo o a estar con personas o a estar en lugares que no está acostumbrado o a estar en lugares seguros, que es donde pasó el abuso, estar como muy, muy pegados con sus padres o con sus figuras de seguridad. O sea, un cambio de actitud en el carácter. Digo, qué mejor que los papás conocen a sus hijos y de repente si lo ven ya como que, ay, caray, pues, ¿qué trae? ¿Verdad? Así Lo primero es. que pensamos, pues está enfermo, a lo mejor está decaído, tiene problemas en la escuela, pero ya cuando la cosa dura un poquito más, hay que profundizar en que nos digan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Así es. Y pues bueno, estas secuelas, te digo, lo mejor sería que en el momento en el que hable, se acerquen a tomar psicoterapia. Ajá. Tanto el menor como red de apoyo, la familia. Para que el psicólogo o la psicóloga le brinde herramientas como para afrontar esta situación y darle seguridad al menor. Además de estas emociones que experimentan y que son después del abuso, a largo plazo, también, pues, si no se maneja el trauma, puede cada vez hacerse más grande estos síntomas. O sea, que después se convierte en una depresión como más severa, que tengan problemas en sus relaciones interpersonales como con parejas. Además hay algo, digo, a lo mejor puede ser de forma no consciente, pero se bloquea esa memoria de ese abuso y luego hay algo que lo detona y se acuerdan a lo mejor ya siendo adulta, ¿no? O sea, hay algo que no se trató, no se habló, no pasó nada con esa situación, pero de repente hasta una película, un programa o algo dices tú, caray, y se te viene el recuerdo, ¿no? Así he escuchado por ahí historias que me lo han dicho. Sí, cuando sucede un evento traumático es común
que no se tenga tan presente hasta años después. ¿Y es diferente? ¿Es diferente la terapia que se puede aplicar para una persona recién le pasa la situación, como estábamos hablando de un niño que tú lo tratas con los niños, o de alguien que fue maltratado siendo niño pero que ya es adulto? Sí, es diferente la manera de trabajarlo. ¿Por qué? Porque con los niños se trabaja mucho como la parte de seguridad y de confianza en sí mismos y en los otros. Y ya con el adulto, pues también ha tenido esta herida durante muchos años y que tal vez la ha perjudicado en relaciones interpersonales, en diferentes áreas de sus vidas. Y pues bueno, ahí hay más trabajo que hacer. Sin embargo, con adultos se puede utilizar palabras como mucho más específicas y un lenguaje mucho más claro de, bueno, esto fue lo que sucedió, vamos a resignificarlo, vamos a trabajar en esto. Y con un menor se trabajan muchas cosas como la culpa, explicarle que es un abuso porque una persona puede abusar de él. Y es un trabajo muy distinto, pero que los dos funcionan completamente. O sea, tanto la atención ya de adulto como en la del menor. Ahora, hay muchas veces también que a un niño se le manipula con la información o con el hecho. Desgraciadamente, y ahora bueno, me voy a ir al lado opuesto, hemos visto casos como por ejemplo de divorcios en donde la mamá hasta quiere decir como un arma mortal, ¿verdad? Voy a decir que tú hiciste esto y aquello, y le siembra en la cabeza a los niños cosas que a lo mejor ni ocurrieron, pero que influyen en el niño. ¿Cómo te das tú cuenta como psicóloga cuando verdaderamente sí ocurrió un abuso y no es una historia inventada? Hay varias maneras como para evaluar ese tema. Realmente los niños no tienen la capacidad para inventar un abuso sexual infantil. O sea, realmente es un tema y un escenario extremadamente complejo como para que una mente de un niño lo imagine y lo relate y lo especifique. Sin embargo, pudiera suceder que algún familiar, a lo mejor por un fin económico, intente que el menor relate alguna historia que no ocurrió. Pero pues en psicoterapia hay varias maneras de corroborar. Okay. De corroborar. Si esto sucedió por medio de pruebas, por medio de muchas entrevistas, tanto a familiares como a los niños. Y pues bueno, ahí van determinando y hacen como todo un peritaje en cuestión legal, ¿verdad? Si eso sucedió o no. Sí, porque también pues digo, a veces uno que juega con los niños y que les hace ciertas caricias, pero pues hay una línea, digamos, ¿no? En donde tú dices, esto sí es correcto, esto no. Porque pues hay costumbres, vamos a decir, Maya, hay costumbres de todo, ¿no? Hay gente, inclusive familiares que tienen, bueno, lo vimos, por ejemplo, con Vicente Fernández y Alejandro Fernández, que se besaban en la boca y que pues a lo mejor en ojos de otra persona puede decir, oye, eso no me gusta, o familiares o a los niños que yo, por ejemplo, que de repente que le das un cariño a tus nietos, por ejemplo, las pompis y que juego con ellos o les hago cosquillas, hasta ahí. Pero digo, en donde también muchas veces tenemos como papás hacerles y marcar qué está bien y qué está mal. A quién se le está pasando de tueste, ¿no? En donde quién aprovecha un juego como para meter otro ingrediente más y buscar otro tipo de cosas. Sí, ahí es bien importante como ser coherentes como papás al momento de educar en esta prevención. De bueno, si le estamos reforzando al niño que hay caricias permitidas, buenas, hay secretos buenos y también está la parte negativa, o sea, lo que te hace sentir incómodo, desprotegido y ninguna de tus partes privadas se puede ser tocada, pues también como papá evitar ese tipo de tocamientos inapropiados, aunque sean de juego, aunque sea, sobre todo para que el menor distinga, inclusive con el ejemplo de ellos de, bueno, estas partes no se tocan ni en juego, y de esta manera me puedo sentir seguro y a salvo. Entonces sí es bien importante que haya mucha congruencia tanto en lo que se comunica como también en lo que se hace como papás. Que aunque vaya sin ningún fin, tampoco hacerlo para que el niño no se confunda. Ahora también, fíjate, me pongo a pensar cuando pasa la situación que no es nada grata, el que una niña de repente le diga, oye mamá, me pasó esto, oye papá, me pasó esto.
hay una negación, ¿no? Me imagino de primer impacto, porque dices, no puedo creerlo. O sea, no puede ser lo que me está diciendo. Y quieres corroborar o quieres que te lo repita de mil maneras, porque muchas veces estos abusos son por parte de personas en las cuales confía los papás al 100%. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de una autoridad de la iglesia, que sabemos que se han pasado muchos casos de abuso sexual y que, bueno, a la iglesia le ha costado millones y millones de dólares el tratar de tapar de alguna forma estos tipos de problemas más en Estados Unidos. Y bueno, no sabemos aquí, pero vemos que hay casos en manos del compadre, del tío, del hermano, del primo, del hijastro, de muchas personas que son importantes dentro de la familia, y esto llega a fracturar las familias, porque entre lo que uno lo niega y el otro lo afirma y el niño está en esta confusión de por mi culpa estoy desbaratando a toda la familia. Claro, es un peso enorme el ser víctima de una situación así. Y tristemente, el 90% de los casos de abuso sexual infantil son cometidos por un familiar o por un conocido del menor. Y justamente por eso es tan fácil para el agresor esta manipulación y este chantaje. ¿Por qué? Porque conoce al menor, conoce el contexto en el que se mueve, conoce sus puntos débiles, conoce que su mamá, por ejemplo, también, un factor de riesgo para el abuso sexual es que sea una familia monoparental, o sea, que solamente una persona lleve las riendas de la casa, ¿no? Tanto el papá o la mamá. Entonces, por contexto, tienen que cuidar las otras personas, y si tiene muchos cuidadores, pues más existe el riesgo de que sucedan este tipo de abusos. Entonces, es bien difícil que, como hay tantas personas que pueden tener esta como inclinación o deseo de afectar al menor, es bien importante que los papás traten de que sean cada vez menos la cantidad de personas que cuidan a sus hijos, y sobre todo el que el niño sepa que puede contar con distintas personas para delatar a un agresor. Ajá. O sea, tanto a sus papás como a sus maestros, como algún tío, alguna tía, para que así abarque distintas áreas de su vida, y que si es su papá quien abusa de él, pues bueno, se puede acercar a la mamá y se puede acercar a la abuela. Entonces, de esta manera podemos como proteger un poco aún, y en los lugares donde menos se espera, que es en la casa, pero realmente es donde más sucede. Híjole, qué tema tan difícil, fíjate, porque muchas veces, y lo hemos visto por series de televisión, por películas, en donde todo el perfil de una persona, lo que menos te puedes pasar por la mente es que tenga estas inclinaciones por abusar de un menor, ¿verdad? De truncar su vida, porque es un antes y un después de lo que determina también el futuro de un niño o de una niña. Fíjate, ayer o hace unos días estaba viendo un video de un hombre con muchos tatuajes y muchas cosas. Me llamó mucho la atención su historia, porque decía que desde muy chico a él lo abusaba un tío, y decía que su manera para resolver su situación, para ya no ser molestado, es que entonces él hacía cualquier cosa en la calle para infringir la ley, para que lo detuvieran. Primero en la juvenil, porque pues era menor de edad, y luego en el penal, con tal de él estar encerrado para no vivir el abuso en su familia. Fíjate qué contradictorio. O sea, el pobre buscaba esos lugares con tal de salir del problema que estaba teniendo dentro de la casa. Y yo creo que eso no es tampoco muy aislado o que solamente le haya pasado a este señor. Hay mucha gente que pues toma malas medidas, malas decisiones, porque no encuentra ese respaldo que tú estás diciendo. Amén de que hablemos con nuestros hijos, con nuestros niños chiquitos, que les infringamos esa confianza de que no se sientan solos, de que estén seguros de cuidarse, de protegerse. Pero en un mundo tan adverso, May, ¿cómo pudiéramos nosotros también ser más observadores para ver esos cuidadores que tú dices, por ejemplo, a la chica que nos ayuda seguramente en la casa, o al chofer de la casa,
o al hermano que siempre le pedimos que de alguna forma sea el cuidador, ¿cómo podemos observar ciertos síntomas o factores para tener este cuidado de que no suceda algo que no queramos? Mira, realmente es difícil que podamos como observar algo muy específico en el agresor, y más es difícil para los papás y más cuando es alguien que familiar y que conocen, pero sí hay muchas maneras que pueden ellos cuidar tanto en casa como tener cámaras, y si no tienen cámaras y estar dándose la vuelta como constantemente. Sucede mucho en como eventos familiares que dicen, bueno, al cabo ya están los niños y los papás nos quedamos acá haciendo la carne asada, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es donde sucede. ¿Por qué? Porque nunca se les da la vuelta y ellos están confiados de, bueno, nunca van a venir a vernos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, por eso es bien importante ir. O tener ciertas horas ya muy preestablecidas, porque me voy a ir a una boda, entonces si me voy a ir a una boda saben que no va a volver en 6 horas, entonces tengo 6 horas para cometer el crimen, vamos a llamarlo así. En cambio, si por ahí digo, ay, se me olvidó, no sé, el perfume, o doy cierta, ¿verdad?, margen de ver. O a mí me encanta esa idea que dices, lo de las cámaras. Yo que regularmente cuido mucho a mis nietos, pues los papás siempre nos están viendo por la cámara. Uh-huh. Y de repente cuando no se me están portando muy bien, el papá les echa un grito. ¡Los estoy viendo! Y me encanta porque están muy pendientes de sus criaturas. Oye, estamos dejando de lado un tema importante que también es, tenemos niños muy inteligentes porque cada vez nos sorprenden más con todo esto de la tecnología y cómo están tan avispados. Pero luego también hay otras personas que requieren un poquito más de nuestra atención porque son personas que tienen quizás una discapacidad o están en cama o tienen un problema, digamos, adicional a lo que pudiera tener un niño que se desplaza rápidamente o fácilmente. ¿Qué sucede con ellos, Mike? ¿Cómo están las estadísticas o cómo están involucrados en este problema? Mira, Judith, es 4 veces más probable que un niño con discapacidad sea víctima de un abuso sexual infantil que un niño que no tiene una discapacidad. Entonces, sí es un factor de riesgo, pero también hay cosas que se pueden hacer para prevenirlo. Uh-huh. También se puede educar según el tipo de discapacidad que tenga. Si es una discapacidad intelectual, se pueden hacer diferente como contenido educativo, también para que ellos sepan decir no, este tipo de caricias no me siento cómodo y poder huir de algún peligro. Sí. Y también una manera de comunicar si algo pasó a través de imágenes, a través de cuentos. Entonces, así como se educa a los niños que no tienen discapacidad sobre ese tema, también se debe educar a los niños que sí tienen alguna discapacidad según su necesidad educativa especial. Pues mira, lo decías tú al principio, que no había distinción en clases sociales. Lamentablemente aquí hace poco vivimos un caso muy renombrado en el tecnológico, en el, ¿verdad? El Tecmilenio, uh-huh, de un muchacho que lo abusaron 4 muchachos abusaron de él porque creo que el muchacho tenía cierta discapacidad, ¿no? Qué tristeza, fíjate, porque me pongo a pensar dónde está la educación de esos 4 muchachos como para hacer ese tipo de agresión a otra persona que evidentemente no se pudo defender. Máxime si estamos hablando de 4 personas, ¿no? Sí, y mira, este tema de la prevención no solamente es el que no suceda, que no le suceda a tu hijo, sino también es el crear espacios y el hablar con ellos, es también prevenir que tu hijo agreda. Que no sea un agresor. Ajá, ahorita o en un futuro. Ajá. Y también prevenir es sensibilizarnos con el tema, de que si alguien se acerca y nos comparte que vivió eso, que su hijo vivió por esta situación, sí, poder ser sensibles y saber un poco cómo responder, de cierta manera como dimensionar el tema y ser cuidadosos con cómo hablamos al respecto. A mí me parece extraordinario, y si es una costumbre que usted aplica en casa, cuando uno hace una comida, cuando es tu hora sagrada familiar, ya sea la comida, ya sea la cena, ya sea el desayuno de los domingos, pero tratar de sacar estos temas para ver qué opinan. ¿Qué opinan los hijos? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo ven la situación? ¿Cómo imaginariamente qué hubieran hecho ellos si ese fuera sido su compañerito de escuela o ser compañero de un agresor? O sea, ¿cuál es tu reacción ante tener un amigo que actúa así? Y me parece importante porque entonces ya te da una idea
de cómo estás llevando las cosas dentro de tu casa, ¿verdad? Claro, así es. Y es súper recomendable que como familia, como dices, hablen de situaciones hipotéticas, de casos que existan, para que los niños vean esta realidad que está sucediendo Sí. y que también la casa es un lugar seguro, tanto para hablar si ven que a su amigo a lo mejor le puede estar sucediendo algo, como para ellos mismos. Totalmente. Fíjate que pues nunca es tarde para este tema, nunca, yo creo que habrá algún espacio en donde digamos, bueno, ya brincamos la tablita y aquí ya no va a suceder, porque creo que, como decimos, son o el abuso infantil que se genera dentro de la infancia o lo que vienes arrastrando porque sucedió y no lo resolviste. Quería compartir contigo, fíjate que tuvimos por suerte platicar con unas personas que tuvieron la confianza de platicarme cosas muy lamentables que sucedieron dentro de su familia y que me gustaría que lo escucharas y que lo escucharan, por supuesto, todos ustedes. Vamos a ver estas historias. Otro testimonio donde nos damos cuenta que a veces hay que cargar con este mal recuerdo que se suscita hace muchos años, y aquí está Mari para platicarnos. Mari, muchísimas gracias por esto. Gracias a usted. A ver, cuéntame, Mari, ¿qué te sucedió a Sí, ti siendo nosotros- niña? Nosotros vivíamos en el campo, Ajá. o sea, con mis papás. Yo tenía como 7 años, 8 años. A la casa iba un compadre de ellos. Pues obviamente uno como niño y todo, Ujú. esta persona, pues obviamente como era compadre, pues iba, ¿verdad? Pues a visitar a mis papás, todo. Ujú. Y pues convivían también con la familia, tanto la familia de ellos como la familia de nosotros. Pero un día llega y lo que es en el campo, o sea, no había más nadie porque mi mamá creo que se fue a traer leña. Y en ese rato pues llega esta persona, ¿verdad? Y pues yo le dije que no estaba mi mamá. Entonces él dijo, sí está bien, pero como que era, él tenía mucha confianza y pues mis papás también, ¿verdad? Ujú. Entonces pues él se pasó y me siento, ¿verdad? Pues obviamente a platicar con él, Ujú. pero luego en una de esas, pues mi mamá no llegaba, me agarra la mano, me lleva hacia atrás al, digamos, cuarto, ¿verdad? O sea, me estruja, yo me estrujo para que me soltara, yo le dije que quería. No dijo nada, nada más actuó con manos y desgraciadamente, pues pudo. ¿Por qué? Porque él tenía más fuerza que yo. Me bajó mis pantaletas y, y pues sentí muy feo. ¿Abusó de Muy ti chica, o fue nada más sí, pues, tocamientos, corazón? pues fue, como le diré, a lo mejor se penetró, no mucho, pero obviamente estás chiquita ¿Cuántos años y todo tenías, duele corazón? con mucho años. Válgame Dios. Y pues desgraciadamente eso se guarda. Ajá. A lo mejor uno por miedo, por cobardía, pues no lo platicas. Sí. O a lo mejor quizá por evitar problemas en la familia, no sé. Ujú. Pero pues yo me lo callé y ¿No le dijiste nada a tu mamá cuando llegó? no le dije nada, nunca le dije nada. ¿Y el tipo volvió a tu casa? Él siguió. Pero yo ya no sé, yo ya no me arreglaba. De hecho, yo le agarré mucho coraje, mucho resentimiento, porque, pues digamos que no. ¿Te amenazó él? Me dijo que si le decía, pues obviamente sí, que no fuera a decir nada. Ajá. Y pues obviamente uno de tímido, pues no dice nada, es mejor. Esto Pues que te logra uno. sucedió tan chiquita te marcó Sí, definitivamente. ¿Lo trabajaste en terapia, corazón? nunca. ¿Sientes que te afectó cuando empezaste a tener Sí. contacto con otros niños o con jóvenes? Casi nunca tuve amistades porque yo, pues mi niñez pues, toda la vida fue en el campo, no hubo escuela. Ujú. Yo a la escuela intenté entrar cuando yo tenía 10 años, entonces Ujú. hubo mucho bullying y pues ya por eso dejé ¿verdad? Ujú. Entonces pues no tuve mucho contacto, que digamos, con ¿A este tipo personas lo extrañas. llegaste a ver seguido? Ya después ya no, porque nos fuimos de ahí. Ujú. O sea, nos tuvimos que ir porque nos cambiamos de ¿Por campo. trabajo? Sí, por el patrón de mi papá. Ujú. Pues tuvieron un problemita ahí y lo despidió. Entonces nos tuvimos que ir ya para un rancho. Bueno, pero Y eso ya de ahí ya no volvió a ver a esa persona. afortunadamente ya no lo tuviste que ver. Afortunadamente. Y luego ya después vuelve y después pasa años. Y aquí también lo vi,
pero yo sentía mucho hacia él. Obviamente cuando estaba cerca de nosotros, que estaba cerca de mis papás, pues obviamente yo no mostraba nada, o sea, yo tenía que callarme. ¿Tuviste ahora como adulta Y- que le pudiste reclamar a él lo que te hizo? Nunca. En una ocasión yo le comenté a mi esposo, pero pues como que él nunca tomó en cuenta lo que yo le había dicho. Así quedó, o sea, hasta ahí. Ajá. Y él fue el único, el único que supo. Y pues ya me quedé con eso. Ajá. Y pues ahorita espero que ya salga esto. ¿Lo has trabajado en terapia, corazón? No, ¿No? jamás nadie. ¿Lo piensas hacer? Es necesario porque tienes que quitarte ese sentimiento como de culpa que no es tu culpa, Exacto. que se sienta que está sanado tu corazoncito, que vuelvas a defender a esa niña chiquita que no se pudo defender en su momento. Hablando de estos casos tan fuertes, o sea, lo que hemos dicho desde un principio, figuras que son muy cercanas, quizás personas que elegimos para estar cerca de nuestros hijos por una amistad de muchísimos años, que los convertimos en compadres y ve esta historia tan fatal. Y luego el papá biológico. O sea, que tú vivas en un mundo en donde la figura que debería de protegerte desde que naces, ser tu héroe contra el mundo, resulta que es el que te hace daño y te hace tocamientos y buscas la respuesta afuera. ¿Qué te produce? ¿Qué sensación te produce escuchar esto, May? Ay, Judith, lamento mucho escuchar este tipo de historias y más porque sé que en un proceso terapéutico es más difícil trabajar con estos casos donde el familiar es tan cercano. ¿Por qué? Porque no solamente es la inseguridad con algo desconocido, sino la inseguridad de estar con quienes más se supone deben de protegerte, como mencionas. Me supongo que es un trabajo no sencillo, no de una sola sesión, no es algo mágico. Hay detonantes seguramente que vuelven y recurren a sentir este dolor. Normalmente, ¿cuánto se lleva una terapia, Mayes? Yo me imagino que es caso muy personal y muy individual, pero un aproximado. Mira, la verdad es que sí es un caso es algo muy particular según el caso, según si fue algo repetitivo, si nada más sucedió alguna vez, si fue un familiar o no fue un familiar, si fue con contacto, sin contactos. Hay muchas variables que pueden determinar eso y que no hay ninguna prisa para sanarlo. O sea, cada quien tiene su ritmo y su proceso. Sí. Tanto de hablarlo como también de ir dándole otro significado o otra dimensión en lo que tuvo en su vida. Que lo que se espera realmente es eso. O sea, que el menor o la persona que lo vivió sepa que fue un evento traumático que pasó, pero que no fue toda su vida. Que no determina su vida. Exactamente. Perdonarse de cierta manera, porque me imagino que mucho hay culpa, ¿no? O sea, el hecho de decir, ay, ¿qué hice yo para merecer esto? Es más, entender que nada de eso fue su culpa. O sea, es todas estas como creencia y manipulación que utilizó el agresor para decirles que tú me sedujiste, tú me engañaste, tú lo provocaste, tú te lo ganaste. Es realmente hacer que la persona entienda que nada de eso fue su culpa. Sí. Y que es capaz de tener relaciones funcionales, sexuales, sanas en un futuro. Y que esto fue una etapa de su vida que a lo mejor le generó desconfianza en algún momento determinado, pero que puede ser una persona segura de sí misma y protegida en diferentes espacios y etapas de su vida. Es maravilloso escuchar eso, pero bueno, fíjate, y todavía te tengo otra historia. En esta historia a mí se me arrugó el corazón porque precisamente lo que decimos de la gente que sí toma cartas sobre el asunto, en donde hay una complicidad entre la nietecita que le platica a su abuelita todo lo que le sucede, que la molestan. Y bueno, no te platico más porque quiero que todos ustedes lo escuchen. Vamos a ver la historia. Hola, aquí estamos en compañía de nuestra amiga, que por obvias razones no vamos a dar su nombre, pero lo importante de ella, lo interesante de ella es su historia y la valentía que tiene para platicarnos y que podamos aprender nosotros más de todas estas situaciones lamentables y que le ha sucedido a ella. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Yo soy, pues, se podría decir que mamá, papá, abuela, abuelo. Tengo a mi cargo mis nietos. ¿Por qué te ha tocado todos esos roles? O sea, que no tan solo uno. ¿Por qué? Me imagino que por las circunstancias de la vida, porque no he sabido decir no
Ajá. No he sabido tener autoridad, no he sabido dejar que las cosas, pues, dejar que ellos como mis hijos experimenten, pero muchas veces o sea, la riega uno, o sea, porque Ajá. no, O sea, asumiste el rol de mamá y de papá porque no tuviste ausencia del papá de tus hijos. sí, fue una persona que era muy infiel, golpeador, una persona muy machista. Opté por mejor dejarlo y quedarme con mis hijos. Con el paso del tiempo, pues mis hijos decidieron, uno de mis hijos decidió irse con él a vivir y yo me quedé solamente con una y con la mamá de mis nietos, que es la que vive con mi mamá, pero es la que me ha dado mucha guerra, digámoslo así. ¿Quién? La mamá de mis nietos. Porque al tenerlos ha sido muy difícil para mí, ¿no? O sea, ¿Ella es que tu mamá o tu suegra? mi mamá. Tu mamá. Sí. O sea, no hay una buena relación con tu mamá. Te ha hecho la vida un poco complicada, más de la que la tienes ya. Así es. Ay, Dios mío, luego crecen las criaturas y al parecer te ves muy joven, muy joven. Sí. Dice una abuela muy joven. ¿A Así qué es. edad tuvo bebé tu niña? A los 18 años. Válgame. Y no le fue bien tampoco. Tampoco. Una persona machista, violenta, mentirosa, infiel. Dentro del mundo de las drogas. El papá de tus hijos no volvió. No. Desapareció de la vida de ustedes, crece tu niña y pareciera que busca una situación similar a la que tú viviste. ¿Y cuántos años reunida con su pareja ella? Alrededor de 5. 5 años. Ajá. Me imagino que como mamá es lo triple de doloroso ver que le pongan la Sí. mano encima a tu Claro. hija. No, y más que nada es como traumante, de sentir la impotencia de que le dijiste las cosas y no pasó, no las hizo, No no. aprendió Ujú, de tu historia de vida. ajá. Y dime una cosa, Marta, que evidentemente no es tu nombre, pero vamos a ponerle así, Marta, ¿cómo fue escalando el problema de tu hija? A raíz de que se embaraza, de que se va a vivir con él y se embaraza, empiezan los problemas porque tipo empieza con una droga y después con otra y después con otra, al punto de que pues ya no puedo controlarla, ya no puedo llevar un control en sí de él como persona. Lo que me quedó por hacer es, o sea, quitársela. Que se fuera tu niña contigo a Ajá, vivir. sí, sí. Ya tenía una de mis nietos, o sea, Ajá. ya mayor, que ahorita tiene 5 años y ahorita, estando embarazada del segundo bebé, en aquel entonces tenía 4 meses De embarazo. Ay, dame Dios santo, o sea, embarazada es así que todavía tú tomas la decisión de que se vaya contigo. Sí. Me imagino que cero ayuda económica de parte de él, nada. Sí, cero ayuda económica, los niños no tienen los apoyos de él. ¿Va y la busca a tu casa? No. ¿No? ¿Se acabó esa historia? ¿Ya no tuvieron nada que ver con él? ¿O en qué periodo están? Él comienza a consumir más drogas. El famoso cristal es una de las drogas que ahorita no digamos que anda de moda porque eso le sucede a las personas que no tienen fuerza de voluntad. Pero a ver, si no tienen dinero, ¿cómo compran la droga? Oye. Roban, buscan mil maneras. Oye, Marta, ¿y la familia de él? De alguna forma no hay apoyo, no hay conciencia de... No. Igual de disfuncional que... De hecho, él anduvo en calidad como que de calle. Lo rehabilitan uno de sus medios hermanos porque al ser su papá como era él, de mujeriego, o sea, tuvo hijos fuera del matrimonio. Entre ellos ese tipo que fue el que, entre comillas, lo ayudó. Sí. A rehabilitarse, no sale al 100 porque pues una droga te mata muchas neuronas. Qué miedo también si me estás diciendo que ha probado tantas drogas el hecho del embarazo de tu niña, porque eso también no ayuda un poco a estar más tranquilos hasta esperar el resultado de que el bebecito o la bebecita venga completa y absolutamente sana, ¿no? Sí, de hecho pensábamos que el menor de mis nietos venía con autismo o algún problema así, pero no, gracias a Dios, influyó mucho de que el hecho de habérsela retirado, creo yo que a tiempo, porque... Sí, imagínate, si recibía golpes, un golpe en el estómago, cosas desastrosas. ¿Qué ha presenciado tu nietecita que me dices que tiene 5 años? ¿Qué crees que esta niña alcanzó a ver en su hogar? Cuando la trajimos tenía 1 año y medio. Su mirada era cabizbaja. Triste, todo el tiempo desarreglada, sin bañar, desatendida, al igual que mi hija.
Y es muy triste con mi mamá ver ese tipo de cosas. No, pues imagínate, mala relación con tu madre, la carga ahora de tu hija y después aparte de tus nietos y poner la valentía de decir aquí todo se arregla, todos estamos para todos. ¿Cómo le hiciste, Marta? Tomada de la mano de Dios. Yo no encuentro otra solución más que tomar de la mano de Dios. Y nunca perder la fe. La situación está muy crítica porque muchas mamás somos madres solteras. No siento que seamos escuchadas. Hay miles de mamás con hijos, pues sin una figura paterna. Influye mucho porque el no tener una figura paterna en sí bien te quita de que tus hijos crezcan o tú los lleves con autoridad. Hay muchas mamás ahorita que tienen hijos en el mundo de las drogas y que quisieran ayudarlos. No, horrible, horrible, es algo muy pesado, es una tarea titánica, ¿verdad? Porque desgraciadamente muchos seres humanos se escudan a temprana edad en experimentar estas cosas por causa de soledad, por causa de apatía, de depresión, de muchas cosas, de atención, de pues lo voy a hacer solamente una vez y ahí se van, ¿no? De corridito. ¿Cómo está tu relación hoy por hoy con tu hija? Si me dices que con tu mamá es mala, con tu hija, ¿cómo es la relación? Ahorita ya bien. Nos pasó un suceso hace 2 meses en el cual mi mamá opta por decirle que pues que ya era tiempo de que los niños convivieran con su papá biológico. Para mí siempre he sido una persona desde el momento que llegó a la vida de mi hija indeseable. Okay. No era una persona que yo deseara para mí. No era una persona a la cual yo, si hubiese querido que hiciera una familia, con ella no. Aparte digo, por lo que me cuentas, el hecho de que el muchacho caiga en drogas y todo eso, pues no deja mucha tranquilidad como para que uno le deje a niños chiquitos. Exacto. Y más solo, o sea, porque obviamente si va a tener esa visita como muchos padres divorciados que digamos que son un poquito más cumplidos, la mamá lo conoce, ¿no? A lo mejor no hubo un entendimiento como pareja, pero es un buen padre, responsable, seguro. En este caso, y me llama la atención porque tu mamá como que dio luz verde. Tu mamá, ¿por qué? Bueno, finalmente. Al final del día ella vive con él. Mi hija, la mayor, vive con mi mamá. A nosotros crecer también se figura paterna. Te digo que es como un patrón. O sea, nosotros crecimos en mi papá siendo una persona infiel, violenta, machista. Sí. Mamá lo deja. Yo repito el mismo patrón, mi hermana repite el mismo patrón y ahora mi hija repite el mismo patrón. Entonces mi mamá, según para suavizar las cosas, sí, no, déjalos que los vean, es su papá, mira, Dios le dio otra oportunidad de rehabilitarse, creemos que ya está bien, pero no era así. Y eso en consecuencia a este punto de vida, ¿qué ha sucedido, Marta? ¿En qué estás? Ahorita estoy en la etapa de impotencia. Porque al yo tener que estar trabajando, digamos los 24/7, no poder estar pendiente de ellos al 100 como quisiese, y al mamá autorizarle que este tipo vaya y las vea, vaya y los busque, me llevó a una no tragedia, porque gracias a Dios bueno, la supe a tiempo. ¿Qué cosa? Resulta pues que yo no podía ir a recoger a mis nietos al kinder, a preescolar. Los dos están cursando preescolar, porque pues, están chiquitos, tienen 4 y 5 años. Ajá. Entonces mi mamá opta por decirle a él, mi hija se pone a trabajar. Tu hija trabaja. Se pone a trabajar, entonces le dice a él que va y los recoja y que de paso conviva con ellos. Pero resulta que teniendo 2 semanas de ir por ellos, un día en la noche, como mi nieta duerme conmigo, yo rento un departamento, en el departamento ella vive conmigo, duerme conmigo. Ajá. Un día en la madrugada despierta en varias ocasiones. En la primera ocasión que despierta, yo pensé que estaba enferma, que traía gripa o alguna... ¿Un sueño, una pesadilla, algo? Así es. Entonces, empezó a quejarse, a patalear, a quejarse. No quería, no quería, no quería. Entonces ya la tranquilizo y le pregunto qué pasa. Y me dice entre sueños y despierta que no le gustaba que su papá la tocara. Su papá le hacía tocamientos. No pude conciliar ya más el sueño. No, mijita, ya me imagino. Seguí velándola
y sigue velando el sueño de ella y me quedé sentada en la orilla de la cama y puse a pedirle a Dios que me mostrara qué estaba pasando porque no entendía en sí lo que ella me estaba diciendo. ¿Qué te dijo la niña? Mi papá, no me gusta que me toque, no me gusta, me duele que me toque. No, por Dios. No me gusta que me toque. Quítalo. ¿Que le despertaste a tu hija o qué hiciste? No. ¿O tu hija está en casa de tu mamá? Así es. ¿O que la niña Entonces, está contigo? ujú, cuando voy y la dejo, le digo, Ajá. oye, pasó, mamá, es una pesadilla que tú, no es una pesadilla. Es Se una- negó a creerlo, Sí, tu hija. ajá, porque desde el momento que llegué mi mamá, es una pesadilla, aquí no tiene pesadilla, Ay, no puede ser, de aquí no veras. pasa eso. Dijo, tú lo pensando mal, siempre haces lo mismo. Dijo. ¿Cómo va a inventar una niña de 5 años? Por Dios, ¿de dónde va a sacar ella esa historia? Entonces, como le digo yo, o sea, tú piensas que ya no hay malicia en este mundo ahorita está, Volteó al revés. ajá, dije, no, opto por llevarla, primero que nada al kinder, porque ¿cómo se la fueron a entregar a él? O sea, ¿por qué se le entregaron a él? O sea, si no Ajá. tiene los apellidos, no es una figura paterna. O sea, tú con todo en contra. Tu mamá que lo minimizó, Ah, tu hija que no te creyó, el kinder que hace lo que le dé su gana, porque Ajá. igual yo pude haber ido por ella entonces también. así es. Dios Entonces, santo, y luego, mi reina. tomé a mis niños y me fui a una fiscalía. Me fui a la fiscalía ¿Y cómo te ha ido con la autoridad? No, no me imagino que la autoridad igual, no te de ayudaron. nefasta. Y siéntala ahí, y ahorita la examinamos, y ahorita le preguntamos. Obviamente es una niña, la forma en la que tú le hables. No, y se intimida, ¿no? Del lugar, del edificio. De las Este señor no lo personas, conozco, sí. o sea, ¿cómo voy a hablar con él? Claro. Y dime lo que pasó. No, pero dímelo bien. ¿Cómo le pides a una niña de 5 años que te hable bien y te diga bien las cosas? Si lo que ella busca es que le crean, Exacto. o sea, como ella en su mente tan diminuta y tan inocente, ¿cómo va a inventar algo así? ¿Y cómo esperas que te lo exprese, que te lo diga? ¿Y la checaron médicamente? ¿La checaron también? Psicológicamente. Nada más Es psicológicamente. un proceso que tardado, muy tardado. Ujú. Como siendo menor de edad y siendo una niña, una bebé, Ajá. no quieres hablar del tema. Y luego creen que a lo mejor puede ser una estrategia tuya para que el Señor no se acerque a sus hijos. Sí, exactamente. Porque tenemos esa, no sé, como a veces esa, como si fuera un examen permanente de la gente por rebatir las historias, por no creerlas, por buscar otro ángulo. Y la verdad es que aquí lo más valioso, yo creo que coincidirás conmigo, Marta, es salvar a esta niña. Qué tristeza que te puedas llevar de encuentro a todo mundo, familia, no familia, pero salvar a esta niña. ¿Y qué medidas has tomado en este proceso que estás viviendo ya con la fiscalía y todo eso? ¿Qué estás haciendo? Ahorita lo único que pude lograr hacer Sí. fue que a mis nietos no se los entregaran a cualquier persona. Me comprometí a yo ir por ellos al kinder. ¿Y el trabajo, corazón? Batallándole. Batallando. No, Pero- pues imagínate, termino muerta. muerta. Entre tener una cara, ¿verdad? Y Sí. cumplir y dar el kilo en el trabajo y con todo lo que traes en la Así cabeza. Y luego me imagino que las citas en la fiscalía pues son a diferentes horarios en donde también irrumpes un poco Sí, el... mi trabajo. Ese día llegamos a las 11 de la mañana. Salí a las 9 de la noche a la fiscalía. Con la niña. Tantas horas estuvo ahí Al la día criaturita. siguiente no hacía que fuera. No, pues ¿cómo? Mamá, no, mamá, me aburro, mamá, es muy cansada, mamá, ya lo hablé contigo. ¿Te dice mamá? Así es, me dice mamá. Es un sentimiento muy diferente el ser abuela, al ser mamá. Muy diferente. Y yo, como abuela joven, lo he experimentado, no me tienes miedo. ¿Sabes? No está de más siempre checar las conductas de nuestros nietos, porque yo a ella la había notado triste, enojada, la había notado renuente, cuando ella es una niña muy alegre, es una niña muy... Viste el cambio. Y pensé que jamás me iba a pasar eso. Quiero pensar, no sé, de primera reacción, tanto tu hija como tu madre negadas, ¿no? Pero no sientes que conforme han pasado los días le creen más a la niña. Así es. Ya las tienes un poco más de tu lado o sigue renuente a creer
Cuéntame. Así es, solo que mi mamá es la que sigue un poco renuente a las cosas, a no creer que eso puede pasar, a no creer que los casos de violación, de abuso infantil, se Ay, da no, qué pecado. principalmente en la familia. ¿Tú has vuelto a ver a este hombre? ¿Lo has visto? Sí, pero ella, mi nieta, ha tomado una actitud de que lo ve como si nunca lo hubiera visto en su vida, como si no lo conociera, como Con si, repudio. con repudio y odio. ¿Y tú le reclamaste algo, Marta? No, No. no, por parte de la fiscalía Te no. estás cuidando mucho Sí. para que no se distorsionen las cosas. Así es. Y para que en determinado momento no, pues obviamente conoce mucha gente mala porque pues está dentro del mundo de las drogas. Y no te vayan a hacer un daño Ajá. o al resto de la Ajá. familia. Sí, de que ya no permites que esta vieja siga con su investigación, con necesidad de querer meterme a mí a la cárcel, no sé. ¿Y cómo sientes las cosas? ¿Van avanzando? ¿Están detenidas? ¿Qué sientes, Están Marta? detenidas. Sí. Sí, de plano, o sea, la cita para lo psicológico, el examen psicológico, porque es un proceso, es primero lo que viene siendo la denuncia, y luego después de ahí avienta el examen psicológico, dependiendo de lo que arroje el examen psicológico, sigue el examen físico, pero si en el examen físico ya pasaron más de 2 meses, ya no procede. ¿Qué hice? Opté por llevar una terapia psicológica ellos dos. Ajá. Y Si ahorita- no tienen los apellidos de él, pues tampoco estás obligada entonces también a que te los vea ya, a tener el riesgo de que te los maltraten, ¿no? claro que no. Ya eso ya Eso. sobre tu cadáver, ¿verdad? Así O sea, es. tú eso ya lo pusiste bien claro, que ahí la voz cantante eres tú, porque si tienes la obligación de hacer tantas cosas, casi creo de mantener al ejército de familia, pues creo que también debes de tener el derecho de decir, esto sí se hace, esto no se hace, ¿verdad? Sí. Sí, porque desgraciadamente no sabemos también en cuántos sentidos el hombre cometió este acto, ¿verdad? Porque no sé si también la amenazó o le dijo, no digas nada a tu mamá, a tu abuelita, estamos jugando. O sea, no tienes una explicación de cómo fue este momento crítico de la niña. O sea, me refiero, estaba él borracho, estaba drogado, Me estaba... supongo que estaba drogado. Ajá. Porque es un vicio que no se puede dejar, a menos que tenga mucha fuerza de voluntad. Uh-huh. Y ni de chiste. Diosito santo. Entonces, me imagino que fue en un momento en el que él y su pareja, porque tiene una pareja, andaban, yo me imagino que andaban todos drogados y O aprovechó un momento que no estaba la pareja, porque digo, la gente cuando ya tiene la mentecita muy dañada, pues se le hace fácil en este tipo de cosas, ¿verdad? Ella alega que estaba su pareja ahí y que su pareja, cuando ella hizo esos tocamientos, dijo, la pareja de él se rió. No. No irte con la finta. Alguien puede tener muy buena pinta y no sabes por dentro qué tan podrido esté. Ahora que está la niña contigo, ¿has visto un cambio en su semblante, en su...? Espectacular. No solamente en ella, en mi nieto de 4 años también. Sí. Era un niño cohibido que a sus 4 años usaba pañal, no hablaba. Dios mío, 4 años. Y usaba pañal, no hablaba. Y era un niño con muchas habilidades que nadie las había notado. Que estaban ocultas, escondidas. Lo que es importante es que los niños se sientan seguros en un lugar, protegidos. Ahorita, créeme que disfruto mucho su compañía y no me he dado el tiempo de tener una pareja porque no la necesito. Siento que ahorita no la necesito, siento que ahorita, o sea, mi mundo son No, tu misión es otra ahorita en Sí. este momento. Muchísimas gracias, Marta. Nada. Y que todo salga mejor, corazón. Gracias. Imagínate tú esto, o sea, el hecho de que la sorpresa, el que yo vea que mi niña, porque a ver, yo que tengo ese rol de abuela, uno vuelve a ver a sus hijos en las caras de sus nietos. Y dicen, y es cierto, y yo lo compruebo, se ama de una manera muy diferente a los nietos. ¿Por qué? Porque creo que es un regalo de Dios que te permite disfrutar más con otra libertad ese amor que cuando uno está criando a los hijos. Cuando está uno criando a los hijos trae otros apuros y trae otras presiones, a cuando eres abuelita y no sé, vuelves a descubrir ese mundo infantil sensacional. Y bueno, imagínate la sorpresa de esta señora.
le platica a la nieta, ella toma cartas sobre el asunto y ahora la pobre señora que me platica esto, pues tiene el agobio de estar amenazada por el victimario, amenazada por la pareja del victimario, enojada la hija porque denunció a la pareja, a su marido o pseudo marido, porque ni marido es. Perdiendo el trabajo porque la citan una y otra vez a este proceso de denuncia, en donde también el trabajo, pues tú sabrás, ¿verdad? De repente te dicen, oye, ya se te pasó la mano, ya no puedes faltar tanto. Entonces, da coraje, da impotencia, porque finalmente la señora está procediendo bien, pero creo que estamos muy rezagados, May, de darle prontitud, de darle espacio a la gente a que lo denuncie y que haya una satisfacción en ello, porque la señora, por ejemplo, me platicaba como 10 horas la niña tratando de explicarle a la autoridad qué le había sucedido, repitiendo como si fuera una delincuente 10 veces las cosas, con cansancio, porque todo el día lo mismo, pues no me parece muy correcto. Claro, y eso es algo totalmente revictimizante. En psicología utilizamos mucho esa palabra, que es poner a la persona a revivir el momento, no de manera física, pero sí de manera psicológica y emocional. Sí. De volver a relatar la historia con detalles, y eso duele igual que el evento traumático. Ajá. Y realmente es que inclusive en los sistemas de seguridad Sí. no están capacitados en este tema. Entonces, es muy doloroso y es algo muy desgastante tanto como para la víctima como para la persona encontrarse con ese tipo de sistemas y con saber que eres una carpetita en millones. Exacto. O detectar en la cara de la persona que te está preguntando como que la duda, ¿me explico? O sea, de que, a ver, ¿cómo era? ¿Y de qué color? Y no sé, o sea, siento que es muy feo para una persona que se ha sometido, y lo vemos también en sin fin de series en donde dices, amén de lo que les pasa, una violación, y luego todo lo que conlleva el examen y lo que representa y platicarlo, qué fuerte, qué difícil. Pero bueno, vamos a hablar de un lado bonito, porque el tiempo se nos va terminando un poco, pero bueno, a la terapia funciona, llega un momento en que la gente sí cambia el switch y dice, ok, sí, me pasó, pero esto no me define. Uh-huh. No me Así roba es. mi paz, no me roba mi cuerpo, no me roba mi mente, ya no le voy a dar espacio en mi mente a este suceso. ¡Qué padre, May! O sea, sí sucede esto, sí has visto tú ese cambio total en la cara de alguien y decir, soy otra. Claro, y sobre todo se retoman como planes a futuro, se habla de la posibilidad de tener pareja en un futuro, de sentirse seguro en diferentes espacios, de volver a tener confianza al construir una familia si fueron abusados en su propia familia. Uh-huh. Entonces, sí es un proceso que, como mencionábamos ahorita, puede tardar diferente cantidad de tiempo, meses o años, pero que siempre es el camino para tener un futuro mucho mejor y con más herramientas para construir algo muy lejano a lo que se vivió. Ajá. ¿Cuándo podemos detectar que ya va superado el problema? ¿Cuando no hay lágrimas? ¿Cuando se relata de manera diferente? ¿O cómo? ¿Cómo sabes tú de una persona que dices, ya lo superó, ya está bien? Mira, se trabaja con distintas cosas que a la víctima le pueden afectar en distintas áreas de su vida. Entonces, siempre un buen indicador es qué tanto ya no le está afectando en sus relaciones interpersonales y en su cercanía con los otros y con los otros. Y qué tanto miedo tiene a acercarse a otras personas. Uh-huh. Entonces, esa disminución en el miedo y ese aumento en la confianza sí. es un muy buen indicador. Y según también cada caso, o sea, si tuvo mucho aislamiento con familiares y con amigos, el que los devuelva a retomar, todos esos son como pasitos que pueden a lo mejor, para algunos que no lo han vivido, escucharse muy pequeños, uh-huh. pero realmente para quien lo vive es un paso enorme en su proceso. Uh-huh. Oye, ¿por qué muchas veces luego decimos, cuando te platico del suceso de personas que lo tenían como que bloqueado o que luego les vuelve en la mente y dice, caray, yo viví esto, y que muchas veces la gente descalifica el suceso? O sea,
es difícil porque dices, bueno, platicarlo ayuda o mejor solamente en terapia. O sea, ¿tú qué aconsejarías a una persona que a lo mejor en su círculo de confianza pues le platicó a su amiga, le platicó o lo quieres poner al mundo? Fíjate, yo tenía un programa, mucha gente lo sabe, allá en Miami, Caso de Familia, y exponíamos problemas y la gente, me consta, que sentía como un abandono al problema, el exponerlo, el tener la valentía de exponer su situación. ¿Cómo lo interpretas tú psicológicamente? Claro, mira, hablar sana, sí, pero lo mejor es en espacios seguros. Ok. Entonces, acercarse a personas que estén especializadas en el tema y que sepan qué preguntas y con qué sensibilidad te pueden ayudar, Sí. es lo ideal. Sí. Sin embargo, que haya espacios como este donde se platique del tema y donde las personas puedan ser más sensibles, también nos funciona para hacer un lugar seguro cuando alguien nos externa que pasó por algo así. Uh-huh. Es decir, el no cuestionar detalles de lo que pasó, sino totalmente te creo, lamento mucho que hayas pasado por una situación así, ¿de qué manera quieres que te acompañe? Uh-huh. ¿Quieres hablarlo ahorita o quieres mejor que te distraiga del tema y que la persona decida? Que la persona decida si lo va a denunciar o no. ¿Por qué? Porque también es enfrentarse a un sistema difícil. Sí. Y respetar el proceso y la decisión de la persona que lo expresa. Uh-huh. Entonces, como amigos, como tíos de infantes, podemos capacitarnos a través de distintas herramientas Sí. en este tema, como para saber qué responder y cómo ser un lugar seguro para un menor. Y como víctima, es importante que tengamos estas redes de apoyo y sobre todo llevar todo el caso con un especialista. ¿Qué tan arropados estamos aquí en Nuevo León para, en el supuesto caso que una persona que nos esté viendo tiene la necesidad de buscar un especialista y que lo ayude en un problema de esta índole, porque lo vive en familia, porque le pasó a su hija, a su hijo o a ella misma? ¿A dónde acuden? Mira, al momento de buscar un psicólogo o una psicóloga, es importante preguntar qué tan familiarizados están con el tema. Sí. O sea, qué tipo de especialidad tienen al respecto. Esto es muy importante y lo ideal es trabajar con alguien que específicamente se haya dedicado al abuso sexual infantil. Ok. Y además, en Monterrey, por ejemplo, está Fundación El Roble, que es una asociación completamente enfocada a esto. Uh-huh. Y también está, que eso es como, no solamente en Monterrey, pero que puede ayudar a distintas personas también de manera virtual, que es Fundación Paz, que es Prevención Abuso Sexual Infantil. Entonces, son dos que son muy reconocidas. En Querétaro está la que les comenté al inicio, de Corazones Mágicos. Y pues bueno, hay varios espacios que están ya muy capacitados en el tema, donde se pueden acercar, pero también pues poder acercarse con profesionales que están ya muy adentrados en el tema. Uh-huh. Bueno, pues hay a dónde acudir, hay buscar soluciones. Sé que no es un camino fácil por el testimonio que escuchamos hace un momento, pero una conclusión que yo quiero dar y que me parece muy elemental es: no te quedes con las ganas de hacer algo al respecto, que por ti no quede, que tú hagas lo máximo, que tú protejas a esa persona que también confió en ti para platicarte de un abuso, porque muchas veces se trata de minimizar el problema, se trata de distraer a la persona, de modificarle su historia. No, mamita, es que a lo mejor tú pensaste, pero quizás no te estarás confundiendo, es que a lo mejor, no sé. Y la verdad es que eso no ayuda absolutamente nada. Sí, no, nada de eso. Al contrario, es una completa como validación de: lamento mucho que hayas pasado esto, me da coraje la situación que estás viviendo al momento de Claro. denunciar. Uh-huh. Y es una completa como empatía y escucha activa sin juicios al momento que alguien relata esto. Algo tan duro y tan difícil. Y bueno, Uh-huh. pues ya si podemos concluir, acuérdense, o sea, hay que vigilar a nuestros niños, platicar mucho con ellos, darles su espacio.
el estar atentos a su comportamiento, a dónde se sienten ellos felices, porque a veces hay ciertas alarmas muy sencillas de detectar, como de que cuando le dices, oye, vamos a visitar al tío Panchito, no, mamá, no quiero ir, ¿por qué no quiere ir? O sea, poner atención a esos detalles que parecen ser insignificantes, pero que pueden estarte diciendo algo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, Claro, tanto estar más informados en ese tema para, como dices, identificar esas señales de alerta, pero también el abrir conversaciones en casa. O sea, la prevención empieza con una sola conversación. Entonces, si nos están escuchando papás, tíos, maestros, cuidadores, el poder empezar la conversación sobre este tema sí. puede marcar mucho la diferencia. O sea, un adulto informado probablemente sea un niño más seguro. Totalmente. Y además, pues, es nuestra responsabilidad. Ustedes quisieron traer niños al mundo. Es nuestra responsabilidad hacerlos felices, tenerlos en un ambiente sano, que no tengan agobio, que no tengan estrés, que no tengan el susto permanente por sentirse agredidos por personas cercanas a ellos. Y eso es nuestra responsabilidad. Oye, pues muy completa la información. Corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente habrá comentarios. Espero que sean de alguna forma para buscar más información, porque desde lo digital muchas veces también hacemos mucho daño. Muchas veces los comentarios de alguna forma lo único que hacen es reforzar este miedo que estamos compartiendo la psicóloga y una servidora, porque, y te voy a decir para concluir una cosa que no viene para nada al caso, pero la quiero nomás para que vean la magnitud de las cosas. Una conversación entre adultos en donde te dicen, hola, ¿cómo estás? Oye, tanto tiempo sin verte, tengo unas fotos tuyas, y te mandan las fotos y son fotos totalmente alteradas. Uh-huh. Y no entiendo el juego tonto de la persona que lo hizo. ¿Qué sentido tiene hacer eso? O sea, obviamente lo vas a bloquear, obviamente Claro. no vas a volver a hablar con él, pero ¿cuál fue el grado de satisfacción para él el mostrarte eso? Claro. Y eso es entre adultos. Imagínense el impacto con un niño o con una niña. Y ojo también con las niñas. Si estamos hablando de este acelere por ser adultas, pues no vistan a las niñas como si fueran chicas adolescentes o grandes. O sea, ¿cuál es la prisa por crecer? Digo, ¿verdad? A veces vemos en el vestuario también, no es que tenga algo que ver con un abuso o estar propiciando el abuso, pero creo que también vivimos en un acelere permanente que muchas veces propicia después que pasen cosas no agradables, o no sé si estás de acuerdo conmigo, May. Pues sí, es muy importante que no se como adelanten etapas, y que la verdad es que sí es un tema bien difícil de manejar, sobre todo por la exposición en redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea, pues constantemente están viendo personas más adultas que ellas cómo quieren imitar. Sí, cómo se visten, qué es lo que hacen, qué tipo de parejas tienen. Entonces, por eso es tan importante la conversación de papás con hijos. La música que escuchan, que a veces la música es muy sexual, y pues, oye, los niños ni entienden que están bailando, pero finalmente van a buscar entender qué es lo que están bailando. Claro. Y pues de ahí viene un acelere y después se propician otras cosas. Muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ti, Judith. Fue un placer estar aquí. Pues nosotros encantados. Espero que esta información de alguna forma nos haga pensar un poquito más las cosas de cómo lo estamos haciendo en casa y con los nuestros, que eso es lo más importante. Porque acuérdese que usted es parte de nuestra familia y nos veremos muy pronto. Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presentó.